En Washington. Y atención a esto, aumentan los crímenes de odio contra latinos, musulmanes, judíos y gays en Estados Unidos. Según un informe del FBI, en 2016 se registraron más de 6.100 crímenes de odio en el país, lo que supone un incremento del 5% de los casos en comparación con el 2015. De odio en Estados Unidos por prejuicios contra las minorías y casi nadie queda excluido. Judíos, musulmanes, latinos y la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han sido y son objeto de ataques cada vez más frecuentes. Según el último informe del FBI, en el 2016 hubo más de 6.100 crímenes de odio. Reconocemos que venimos de diferentes fes y culturas, de diferentes orígenes, y lo que hace a los Estados Unidos unidos es la unión de todas las personas. 6 de cada 10 agresiones estuvieron motivadas por la raza, el color de la piel o el origen étnico, mientras que 2 de cada 10 tuvieron un origen religioso y un porcentaje algo inferior por cuestiones de orientación sexual de las víctimas. En Estados Unidos en este momento un 13,6% de la población es nacida en el extranjero. Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otro país en el mundo. Son un 20% de todos los migrantes del mundo que están en Estados Unidos y obviamente eso potencia a los Estados Unidos, pero también hay una reacción muy fuerte contra ellos y es preocupante que eso se traduzca también en una represión en algunos sectores. Los crímenes de odio motivados por la religión aumentaron el año pasado, especialmente las agresiones contra judíos y musulmanes. Vivimos en una situación en donde hay un repentino permiso de poder decir cosas que antes no se decían, de poder manifestar cosas que antes no se decían y peor todavía poder actuar de una manera agresiva y violenta que antes no se permitía. El pico de incidentes de odio tuvo lugar en los meses inmediatamente anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales de 2016, cuando los crímenes de odio aumentaron un 25% respecto al año anterior. Cualquier líder que no reconozca sus valores prácticamente le da permiso a la gente para hacer cosas que no están en el mejor interés del país. Trump ha creado un momento de permiso y permisividad de hablar mucho más violentamente, de hablar mucho más abiertamente sobre los enojamientos que uno tiene. Y esa frustración, responda o no a argumentos verdaderos, se manifiesta, según el informe, en asesinatos, pero también en agresiones como crear incendios, vandalismo, asaltos o amenazas motivadas por la raza, etnia, religión, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad de la víctima. Estas estadísticas del FBI recolectan informes entregados de forma voluntaria por parte de 15.000 agencias de seguridad, pero algunos grupos de derechos civiles y de defensa de las minorías sostienen que algunas ciudades no tipifican precisamente como crímenes de odio todos los delitos que deberían. Por este motivo analizamos el tema con Todd Gitling, es el profesor de periodismo y sociología, PhD del programa en comunicaciones en la Universidad de Columbia y autor además de 16 libros. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Hay un incremento de los crímenes de odio en los Estados Unidos y le pregunto, ¿qué factores están disparando estos comportamientos? Bueno, el clima conduce al discurso de odio, a las acciones de ese estilo. Los incidentes de odio o incidentes racistas que empezaron a partir del año pasado, 2016, durante la campaña presidencial. Y bueno, mientras Trump se volvió más llamativo y su prospecto mejoraba en las primarias, las acciones de odio y estos incidentes atrajeron a muchos otros grupos. Y bueno, las cifras muestran que los ataques en contra de gente de color, gente negra, grupos de latinos particularmente, y también en contra de musulmanes y judíos, han incrementado a una tasa considerable. No hay otra razón en la que pueda pensar para que este crecimiento haya aparecido en la supremacía blanca, en el sentido en que, bueno, ya ahora hay permiso a los altos niveles de Estados Unidos para alinearse y para antagonizar
Y bueno, para enfrentarse y para castigar a gente que sea percibida como no estadounidenses de verdad, que son percibidos como extranjeros, invasores y bueno, ladrones. Profesor, exactamente ¿en qué momento el presidente Trump considera usted que cruza esa línea del racismo y el odio para servir, en este caso, como un agente inflamable? ¿Cuándo cruzó esa línea? No, ¿cuándo la cruza? Por ejemplo, ya en el gobierno, ya en la Casa Blanca. ¿En qué momento de sus discursos el presidente tiende a ser un agente inflamable? Bueno, él cruzó la línea tan pronto como anunció que construir un muro era esencial, un componente esencial en su programa. Y bueno, tan pronto empezó a dirigirse a los mexicanos como violadores y asesinos también. Él ha estado en esa línea muchas veces, muchas veces. Ahora, ¿cómo se le hace frente a estos episodios de odio, episodios de racismo que en algunos casos terminan siendo violentos? Bueno, yo creo que Trump y el Partido Republicano deben ser vencidos al nivel presidencial, a nivel del Congreso y a nivel de los estados y las ciudades. Y esto no va a ser algo que suceda de un día para otro. Bueno, la irrupción del odio que Trump animó y llevó a la superficie no solamente empezó con Trump, simplemente dio una luz verde para eso, dio una luz de permiso. Y ahora que esto ha florecido, esto debe ser, bueno, desmantelado en parte, tratando la actividad criminal como actividad criminal y perseguir a gente por estos crímenes, pero también debe ser demostrado que, bueno, este rechazo abominable hacia gente por su lenguaje o por el color de su piel, que esto está en declive y que, bueno, es algo que está acabándose en la cultura estadounidense, es algo muy feo, una característica terrible que ha estado con nosotros desde el principio, pero puede ser combatida y puede ser vencida. Debe asegurarse que hay espacio para que la generación joven que tenga una perspectiva más generosa y más abierta hacia personas que puedan ser percibidas como diferentes. Ellos tienen que desplazar a los mayores. Esto no es algo que vaya a suceder de un día, una semana, un mes. Señor Gitling, ¿qué tanta atención le prestan las autoridades en Estados Unidos a este tema? ¿Realmente les preocupa y qué hacen además para evitarlo? ¿Atención le presta a quién? Le preguntaba que qué tanta atención le prestan las autoridades federales, regionales, locales en Estados Unidos a este tema y si realmente les preocupa como tal y qué hacen para evitarlo. Realmente no sabría cómo generalizar. Esto es un país bastante complicado y complejo. Yo estoy seguro de que hay lugares del país donde la policía es honorable y se toma su trabajo en serio. Mi propia ciudad, Nueva York, creo que no es un lugar donde la violencia en contra de los latinos sea apoyada. Son una gran porción de la población, por supuesto. Pero hay otras partes del país, especialmente, que son, bueno, sobre todo blancas, que bueno, y es bastante difícil. Tienen muy poca experiencia de inmigrantes con los hispanos, con gente de otros países en general. Ellos están más inclinados a ser brutales, a ser agresivos. Entonces, yo la verdad no espero que en esas partes del país que sean mayoritariamente blancas, son áreas rurales y partes de los suburbios, yo no espero que las autoridades sean ágiles para castigar estos brotes de odio y de racismo. Una consulta más, profesor, y tiene que ver con si considera que el tema del racismo pudiera tornarse crónico
como problema crónico para la sociedad estadounidense. Yo creo, como dije, creo que ha sido una cosa particular. Hay una historia muy larga detrás de esto. Creo que la emergencia de una mayor porción de la población que habla español, creo que esto va a cambiar las cosas. Creo que miles de puertorriqueños que estaban desplazados y que fueron arruinados por, las inundaciones ahora están pasando a la Florida. Esto hará que ellos sean un factor dentro de la política floridana, y Florida es muy importante, un estado muy importante. Es el cuarto mayor estado en cuanto a población. Yo creo que veremos muchas tendencias distintas operando en distintas direcciones. Eso tomará un buen tiempo. Bien, quiero agradecer a Todd Gitling, es profesor de periodismo y sociología, además PhD del programa en comunicaciones de la Universidad de Columbia y autor de 16 libros. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana, fue un placer. Placer, gracias. Buena suerte.